I amb aquesta banda sonora de Blade Runner és el moment de presentar, com sempre, el nostre col·laborador més exitós segurament del programa. Ell és el director de la Cimera d'Exopolítica a Espanya i també de la Cimera de Ciència i Espíritu, que precisament es celebra aquest cap de setmana, el 8 al 9 de maig del 2010, a Barcelona, el tercer congrés de Ciència i Espíritu. Molt bona nit, Miquel Celades. Hola, bona nit, Carles. Bona nit i benvingut. Avui hem de dir que farem una secció molt especial dins de la secció d'Exopolítica, que normalment sempre tractem els temes d'extraterrestres i el contacte que tenen amb els éssers humans, però avui ho centrarem més precisament en aquest congrés, aquest tercer congrés de Ciència i Espíritu, que com ja hem dit es celebra aquest 8 i 9 de maig, aquest cap de setmana, a Barcelona. Explica'ns exactament on es celebra. Bueno, celebra el Col·legi Major Sant Jordi, això està a Sarrià, al costat de les piscines, al carrer Ricardo Zamora 48. Sí. I bueno, pues és una sala preciosa, molt maca, un auditori. Aviam, teníem un hotel, però clar, no és el mateix estar sentat en una cadira 2 dies que estar sentat en una butaca curiosa i tal, no? Sí. I amb, diguéssim, la baixada de l'auditori, amb la qual cosa hem canviat i ens hem posat aquí, bueno, penso que planarem, perquè els temes, com sempre, polèmics, molts temes, i bueno, doncs no sé, molta gent m'ha dit, en aquesta cimera, diguéssim, hem guanyat molt en qualitat de gent, i bueno, doncs intentar fer-ho cada vegada millor. Molt bé, Miquel. Escolta, i per començar tenim uns convidats de luxe avui, intentarem, perquè és una cosa difícil, però intentarem fer una taula rodona al voltant d'aquest tercer congrés. Com dèiem, per començar tenim un convidat aquí al nostre estudi, és el Carlos Mesa, periodista especialitzat en noves tecnologies i que a més, entre altres coses, ha col·laborat amb revistes com Más Allá, Año Cero, Próximo Milenio i Primera Línia, i ara mateix també va dirigir una revista sobre imatge digital, Corel Magazine, i la publicació especialitzada en ciència-ficció Blade Runner Magazine. Muy buenas noches, Carlos Mesa. Muy buenas noches, veo que estáis leyendo ahí todo mi currículum. Hombre, claro, lógicamente, aquí en la radio tú que eres del medio ya sabes que es básico poner en antecedentes a los oyentes para que sepan exactamente con quién estamos hablando. Sí, además me encuentro muy a gusto porque en la primera etapa de Onda Cero, de las primeras etapas, también estuve en su día. También con esta casa. Vinculado a esta casa, perfecto, muy bien. També tenim altres convidats, no? Sí, Miquel? A més, bueno, un trio impressionant, no? Tenim al Rafael Palacios. Vale, Rafael Palacios, molt bona nit, buenas noches. Hola, buena nit desde Madrid. Bienvenido, además, Rafa Pal, també s'ha de dir que és un col·laborador que moltes vegades ha entrat aquí al programa, dins de la secció d'Exopolítica. Bienvenido, Rafa Pal. También periodista, también personaje polémico donde los haya, ¿no, Rafa? Y bueno, también uno de los ponentes de este congreso. Quizá presentamos un poquito las demás personas. Sí, tenemos a Luis Carlos Campos. Luis Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Buena nit. ¿Cómo estás estás por Ahora estoy en Sevilla. En Sevilla, mi arma. Sí, muy bien. Vacaciones. Dir de Luis Carlos Campos que és periodista i escriptor, autor de llibres com el bestseller internacional Calor Glacial, entre altres coses, també amb la seva web contraperiodismomatrix.nireblog.com, contraperiodismomatrix.nireblog.com, y que el tenim avui aquí amb nosaltres. També el José Luis, de Mundo Desconocido. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? I bienvenido, també una persona que també estem acostumats. Bueno, de fet, tots els convidats d'avui, menys el Carlos Mesa, que és nou, havien participat aquí en el programa. Bueno, ¿por on vols començar? Bueno, elenco de lujo, no sé por dónde empezar, porque, en principio, pues, bueno, gracias a todos por estar ahí, ¿no? Prontito nos veremos dentro de un par de días, creo. Y pues no sé, empezamos. Luis Carlos, por ejemplo, vamos a levantar ampollas con tu charla, la glaciación que viene y la estafa del calentón global. Sí, y con una exclusiva mundial que vamos a dar en la charla. Sí, una exclusiva mundial de un organismo internacional importante que tiene una información que se oculta al público y lo voy a dar allí. Vaya, qué bueno. Si lo ocultan es por algo. Si lo ocultan es por algo, ¿verdad? Empezamos fuertes. Miedo y se puede levantar pues mucha polémica y mucho miedo.
Yo creo que el tema, mira, siempre en los congresos siempre salimos, bueno, luego criticados. Me acuerdo el anterior congreso, todo el tema de la gripe A, pues madre mía, cómo nos pusieron luego los medios de comunicación, y al final ninguno se ha retractado de que al final, en el fondo, Teresa Forcadell tenía razón. Simplemente las críticas que te hacen son absurdas. Es por envidia y simplemente estás difundiendo información que no interesa que se difunda. Claro. Y con el calentón global es exactamente lo mismo que la gripe cerda. Pues algo inventado, una pandemia inventada y el terror del calentón global es exactamente lo mismo. De hecho, bueno, todo el mundo está viendo que está nevando en mayo, ¿no? Pues sí. Y que nos hemos congelado en 2010, que la ONU se tuvo que cerrar en 2010, Washington, la Casa Blanca cerrada en 2010, 4 días Washington cerrados por el colapso de hielo. O sea, que es ridícula la teoría, ¿no? Pero bueno, en la conferencia les vamos a machacar por completo. Con datos científicos irrefutables, no se pueden refutar. Yo no sé así como los datos de que hay montones y montones de científicos que están diciendo que llega una era glacial, y eso los medios de comunicación no lo dicen. Bueno, yo no sé si nuestros otros invitados están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Carlos Mesa, que lo tenemos aquí precisamente con nosotros. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que realmente...? Yo lo que le iba a preguntar precisamente es que nos diera o lo que pienso es, sería bueno de que nos diera un pequeñito avance, aunque sea radiofónico, ¿no? De esa gran sorpresa exclusiva que nos va... Ajá. ¿Puedes darlo, José Luis? ¿No se puede dar una pequeña pincelada? Bueno, pues que en el 2012 van a pasar cosas bastante importantes y referentes al clima y a la glaciación, y que no lo dejan decir a los propios científicos. Tienen prohibido que lo digan. Oye, y una pregunta para que no se altere el público, porque si se altera el público, pues puede pasar cualquier cosa. Una pregunta que siempre me viene a la mente. ¿Por qué en el 2012? Pues por algo será, pues es un dato científico. Esto no son los Hopis los que lo dicen. Lo dice un instituto, que daré el nombre allí en el Congreso, un instituto solar de los más importantes del mundo. De hecho, el máximo experto mundial solar, que es Aldous Amatov, que es de la Estación Espacial Internacional, al año siguiente de sacar mi libro, confirmó que llegó una glaciación, y ese es el máximo experto solar, que mide la astrometría del Sol, que son los cambios de variaciones del Sol. Y él dice exactamente lo mismo, a partir de 2010-2012 que empieza un nuevo ciclo, en el 2016 otro ciclo. En el 2010, el doctor Bokov, que es otro experto solar mundial, a la vanguardia, y yo dijimos que el mundo se iba a congelar. Hace años pues se reían de nosotros. ¿Y qué ha pasado en 2010? Ni calentamiento ni nada, congelados todos. Vale. Solo hemos acertado nosotros. Nadie vio esa fecha. Esto nos va... Siempre todo el mundo, la gran pregunta que se hace es, oye, ¿va a ser algo puntual lo del 2012 o va a durar mucho? No, eso se supone, a nivel climático por lo menos, que es el inicio de un ciclo, no es que llegue el fin del mundo en el 2012. Es el inicio de ciclos solares y grandes tormentas solares en el Sol, que lo ha confirmado hasta la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Estos son datos ya objetivos y publicados. Rafa, yo, supongo que estás de acuerdo, ¿no?, con Luis Carlos, ¿no?, sobre el asunto del calentón, ¿no?, que le dice él. Bueno, no exactamente, ¿no? O sea, ajá. Con respecto a la climatología, la verdad es que no entro ni salgo porque realmente no es lo que más me preocupa. Ajá. Lo que me preocupa es el aceleramiento del tiempo. Y esto tiene que ver con todas estas más famosas profecías mayas que se están cumpliendo. Y bueno, ha comentado parcialmente Luis Carlos el periodo de las manchas solares, que por lo visto pues va a tener su momento álgido 2011-2012. Ahí puede afectar a las telecomunicaciones. Hay pues pruebas y con simposios de empresarios ligados a empresas de telefonía, GPS, internet, que ya están previendo esta contingencia. Y bueno, realmente yo creo que no se sabe qué va a pasar en el 2012. De hecho, hay diferentes pruebas de este tipo, haciendo análisis de lo que puede ocurrir y realmente estamos entrando en realidad en un periodo y en un plano de la galaxia. Nuestro sistema solar está cambiando de lugar, que realmente está viajando por el cosmos. Nuestro Sol es una nave que funciona, viaja a 200 kilómetros por segundo. Y de lo que va todo esto es que vamos a pasar a un plano central de la galaxia, y ahí, pues la energía llega de otra manera, llega una luz más potente, y lo que hablan las profecías mayas, y parece que se está cumpliendo, es que nuestro Sol se le va a acabar la pila y vamos a depender de otro Sol.
Esa es la famosa profecía del quinto sol. Y bueno, pues parece que nuestro sol está pegando sus últimos chispazos. Pero estarás de acuerdo, Rafa, en que estamos yendo a un enfriamiento, ¿no? O sea, lo que este año se han batido récords de frío, ¿no? Lo que está claro es que están mintiendo con respecto al calentamiento, que ni tiene que ver con el CO2, ni necesariamente se está calentando. El problema es el sol, no es las emisiones de gases de invernadero que, bueno, por decirlo simple y llanamente, es un auténtico negocio, una estafa monumental de la cual se están aprovechando individuos como Al Gore y, bueno, a base de pobres ingenuos como los tontuelos ecologistas, pues nos van a poner un impuesto a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando para hacer más ricos a los que son ricos, cuando realmente todo este problema se solucionaría sacando los motores magnéticos a la luz, cosa que ya ha aparecido una empresa en Irlanda que lo ha presentado, y hoy, esta noche lo voy a poner en mi página, otro inventor que lo ha presentado en una empresa holandesa. Desde luego, la manera de salir de este embrollo, digamos, pues de insalubridad en el que vivimos con tanta contaminación, que es el real problema, sería dando paso a las energías libres y no engañando al personal vilmente con mentiras que no se sostienen. Oye, y José Luis... Sí, nos estamos enfriando, ¿eh? Oye, vamos a ver, yo quería hacer un par de yo voy a hacer una pregunta con respuesta, Luis Carlos Campos, sobre la cuestión climática. Se está diciendo muy a menudo, o es ya prácticamente un axioma, ¿no? En cuanto se habla de CO2 se habla de efecto invernadero. ¿Por qué, por ejemplo, Marte, teniendo un 98% de CO2 en su atmósfera, tiene temperaturas de menos 120 grados y una media de menos 45 grados? ¿Por qué cuando en Marte había oxígeno las temperaturas eran suaves y había agua, lagos, ríos y mares? Porque y ahora también las hay lagos y ríos y mares. Sí, ahora hay lagos, hay árboles e incluso una pequeña fauna. Pero evidentemente los antiguos mares y los antiguos cauces de ríos que aparecen en su superficie ya no existen, y eso es cuando había oxígeno. ¿Y por qué de todo esto no tenemos imágenes aquí? Es lo que me pregunto hay imágenes, ¿eh? Yo lo voy a poner en un próximo post. Hay imágenes, hay vídeos, hay un vídeo de Toronto Cosme donde salen muchas imágenes de estas. Porque nos lo ocultan, lo falsifican. Claro. Todas las imágenes que recibimos están filtradas por la NASA, no recibimos las imágenes. Y el color, quitan el verde y lo ponen rojo y te dicen, es muy fácil. Ahora, hoy día cualquiera con el Photoshop puede retocar el color de las imágenes. Entonces, como dice Luis Carlos, hay una página en donde se llama Mars Anomalies, donde se puede ver que hay vegetación en Marte, hay árboles. Bueno, que tengo que decir que José Luis es una persona que la conferencia que nos viene a dar justamente habla de esto, ¿no? Habla de los encubrimientos de la NASA, tanto en la Luna como en Marte, que en cada caso es algo muy distinto. Y bueno, y tengo que decir que José Luis fue la persona que en el primer congreso habló sobre un tema que a mí la primera vez que me lo dijeron me quedé como muy alucinado, un poco lo que decíamos antes, Carlos, y que era pues que la Tierra y todos los astros son huecos y no macizos. El primer día, pues bueno, me chocó aquello, me tuvo 2 meses sin dormir, y a partir de la gran conferencia que dio, que está colgada además en Internet, a partir de ese momento, bueno, allí da una cantidad de datos impresionantes, científicos, pragmáticos, y bueno, esta conferencia pues tengo muchas ganas de oírla, José Luis, porque bueno, encubrimientos de la Luna y Marte. En su día di datos de dónde venían esos datos, en referencia a ciertas personas que puedan pensar que esto yo me lo saco de la manga, y en esta ocasión también voy a dar datos de dónde vienen los datos y efectivamente por qué. La NASA está falsificando no solo fotografías, sino informaciones con respecto a importantes detalles, tanto de composición química como biológica de todo lo que son Marte y la Luna. Una cosa importante, incluso la NASA lo que hace es girar, por ejemplo, algunas fotografías 180 grados para eliminar la percepción de lo que allí aparece. Si la giras 180 grados ves bosques en algunas de las fotografías. En otras silencian lo que son, eliminan y destruyen totalmente todos los datos que puedan ser cruciales. En otras modifican los colores, como ya he contado. Y por cierto, voy a contar en el Congreso una primicia de por qué modifican los colores. Lo hacen por 2 motivos. Una, evidentemente, al eliminar el verde, todo lo que es la vegetación desaparece. Pero hay todavía un motivo más importante que ese. Y ese es el que voy a contar en el Congreso, por qué están evitando que el mundo conozca que los cielos de Marte son azules.
tan azules como en la Tierra. Wow. Pero ¿por qué nos quieren, no sé, ocultar toda esa información? Es decir, Bueno, si me permitís que contestar esa pregunta, porque es justo lo que a mí me interesa, el asunto político detrás de esto. El asunto es que las personas que nos controlan, que son las mismas que llevan gobernando el planeta desde hace milenios y que tienen, entre otras cosas, el sistema monetario en su poder, el hecho de conocer que hay vida en otros planetas nos abriría las puertas a, bueno, pues a la posibilidad de vivir de otra manera. Lo mismo exactamente que con el asunto extraterrestre, que a fin de cuentas es lo mismo. El que haya vida, aunque sea agua o vegetación en Marte, es la misma filosofía o el mismo aspecto que está detrás, que es que, bueno, no tendríamos por qué soportar o asumir que la manera en que se vive en el planeta Tierra es la única. De ahí que la censura que hay sobre todas estas informaciones es la base para que el planeta Tierra se siga manteniendo como lo que es actualmente y desde hace 13.000 años, que es un planeta prisión. Yo lo que tengo ganas es de que esas cintas que perdió la NASA en junio del año 2006, las famosas imágenes originales del Apolo 11, que por cierto han encontrado en Australia hace muy poquito, 700 cintas, la NASA ha anunciado bombo y platillo que las va a presentar. Pero luego se ha desmentido, ha dicho que no. Bueno, luego ha dicho que ya no las presenta. No, sí las ha encontrado. Hay que decir que estamos en un periodo muy curioso, perdona José Luis, porque al estar la NASA recortando sus gastos, hay unos cuantos científicos que se están yendo a la calle, o bien les están prejubilando, o simplemente se tienen que buscar otro trabajo, y muchos de ellos están marchándose, pero con información debajo del brazo. Y eso es parte de lo que estamos viendo ahora, y solo el comienzo, porque esto va a ser un auténtico aluvión. Hay que decir que esta gente, cuando empieza a trabajar en estos trabajos, en estos servicios, tiene que firmar una cláusula de confidencialidad, de manera que si revelara algún tipo de estos secretos, y esto le implica también a los astronautas, bueno, pues les podrían condenar incluso a cárcel. El tema es que una vez que dejan de trabajar allí, pues pueden contar todo lo que no han podido contar anteriormente, y os puedo asegurar que esta gente está deseando contarnos lo que saben. Pero entonces un poco la NASA parecen unos ilusos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. No, la NASA tiene dos programas, uno oficial que muestran al público, que es una absoluta estafa llena de mentiras, fotos falsificadas, y después tiene otro secreto, donde investigan con ovnis, ellos tienen ovnis en Air Force, y lo han dicho ya montones de espías y de testigos, es algo conocido. Ellos tienen dos programas, no, pero y muchas veces nos engañan, nos dicen hemos ido a Júpiter con una sonda y no van a Júpiter ni nada, simplemente te recaudan el dinero, se quedan con ello y ya está, y eso está controlado, son todos masones, todos los astronautas estos que llegaron a la Luna, bueno, que no llegaron a la Luna, los que dicen que llegaron a la Luna todos eran masones y satánicos. Bueno, yo lo único que digo, me refiero a cuando decía que son un poco ilusos, es porque, hombre, si saben que hay ese contrato de confidencialidad, hombre, lo lógico sería que eso fuera pues durante más tiempo, porque si en el momento en que dejan de trabajar ya pueden hablar, ya me dirás que... ¿Conoces a Clark McLennan? Pues mira, Clark McLennan fue un hombre que trabajó en la NASA durante 30 años. Estuvo en las primeras misiones, Apolo, Mercury, Viking, todas. E incluso estuvo en las misiones del Columbia, Endeavour, todas. Estuvo en un montón de ellas. Un buen día, Clark McLennan vio en el monitor de su consola, en la NASA, durante 2 minutos vio a 2 astronautas hablando en la bodega del transbordador con un enorme ser extraterrestre que tenía también un traje espacial, junto a una nave lenticular. Esto lo contó McLennan en su foro interno. A los 2 meses, después de 30 años, fue despedido alegando una excusa peregrina. O sea, quiero decir, el que habla automáticamente... O te matan, a Phil Schneider le mataron. A Phil Schneider que trabajó en Área 51. Phil Schneider, el que se salvó fue, y de milagro, fue el científico que estuvo trabajando también en Área 51, Bob Lazar, pero ese fue porque cantó con George Knapp en la famosa emisora de televisión que hay en Las Vegas. Sí, pero a Bob Lazar, luego ningunearon toda su carrera, que eso es otro de los elementos que si tú quieres empezar a hablar, pues lo que hacen es borrar todos sus archivos, de manera que hasta tus títulos académicos desaparecen y tú, bueno, pues parece que eres una persona que se está inventando todo. Hay un caso en España de un científico que está hablando y mucho, al que le han amenazado con hacer algo parecido. Es decir, que lo que quieren hacer es hacerte pasar por loco, de manera que todo lo que tú digas pues pierde credibilidad. Sí, claro, dinamitan tu reputación.
Exactamente. A ver, bueno, que tiene aquí experiencia el amigo mío Celades también. Sí, tanto y tanto. Vaya. No, pero yo quería romper una lanza ahora, yéndome un poco de tema, con una cosa, Mira, fíjate, entre toda la gente que está entrando cada día en la web tuya, rafapal.com, entre la gente que entra en mundodesconocido.com cada día a informarse, entre la gente que entra en la web de Luis Carlos, que es tremenda, Contraperiodismo Matrix, entre, bueno, y diría un par de webs más, ¿no? Quizá Proyecto Matriz y etcétera, cada uno su línea, cada uno con su forma y su manera, su hacer. ¿Cuántos periódicos, cuántos medios de comunicación que no nos están diciendo la verdad, aunque ya sabemos cuál es el precio de decir la verdad, porque hay un precio, pero cuántos periódicos están dejando de vender y cuánta gente diariamente se está informando y cada vez más en estas webs, con lo cual esta comidilla que estamos haciendo ahora, estas personas, y falta alguno que a lo mejor por discreción no quiere estar, ¿cuánta gente se está informando en estas webs? Es tremendo. Bueno, pues yo te contesto, Miguel. El diario El País está en quiebra, ha tenido que entrar un fondo de inversión llamado Liberty de Estados Unidos, ha comprado el 40% de Prisa, y El Mundo ni siquiera revela sus cifras. La editorial a la que pertenece, que es parcialmente propiedad de Berlusconi, ni siquiera se atreve a publicar sus cifras, porque eso haría que las acciones de la editorial de la casa matriz cayeran en picado. Eso quiere decir engaño público también está en quiebra. Están perdiendo, bueno, pues claro, la gente está dejando de confiar en ellos. Claro, ¿qué van a pensar ahora si hace una semana aparece Stephen Hawking diciendo que sí, que nos tenemos que preparar para un contacto extraterrestre, pero seguramente serían malos? Y bueno, esa declaración que queda ahí en el aire, que por supuesto podemos debatir mucho acerca de todas las consecuencias que tiene. Lo primero que a uno le deja en el aire es decir, bueno, entonces existen los extraterrestres, porque si se están planteando si es bueno o malo el contacto, y bueno, ahí se quedan todos los periódicos sin capacidad de maniobra, porque a ti, Miguel Celades, te han puesto a parir hace escaso un año por haber montado ese congreso, pero ahora que dice Stephen Hawking, ¿qué? ¿Dónde están todas estas personas que se están metiendo con este tema? ¿Algunos se atreve a pedir perdón y a decir, me he equivocado? Un momento, Carlos Mesa, que nos ha pedido la palabra. Simplemente que quería añadir un dato más a lo que estáis comentando de los medios de comunicación. Mirad, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 10 años en Grupo Z, que Grupo Z es la editorial que tiene, entre otras revistas, Tiempo, Interview, diarios como El Periódico, en el Periódico de Cataluña, el Periódico de Aragón, el Periódico de Extremadura, etcétera, etcétera. Y por lo que sé, hice de buena tinta, porque, bueno, pues yo al final salí de allí y ya llevo bastante desvinculado del grupo editorial, pero muchos de mis amigos han continuado trabajando, y muchos de estos amigos que continuaban hasta hace muy poquito trabajando allí se les está despidiendo de malas formas. De malas formas, digo, de personas que a lo mejor llevan allí trabajando durante 20, 25 años y los están despidiendo de forma con esto que llaman despidos procedentes por cosas tan absurdas como deslealtad hacia la empresa y cosas similares. ¿Por qué? Porque el Grupo Z está al borde de la quiebra en estos momentos. Total, eso es conocido. Sí. Pues ojo que se están haciendo con el control de Internet. Estos tipos no son estúpidos. Entonces ya hay un plan para hacerse con el control absoluto de Internet. Lo conozco. Y censurarnos, y para censurarnos. Google Chrome a mí ya me censura diciendo que yo cojo material de una web que ni la conozco ni existe. Fijaros, o sea, se inventan patrañas para censurarte, pero estamos creando una revolución en Internet. Los blogs nos estamos comiendo a los medios tradicionales, la gente ya no se cree nada. Sí, señor. Bueno, ya que habláis del mobbing que está comentando Carlos Mesa, es algo que está ocurriendo, como bien dice, en muchos medios de comunicación. Ya acabo de venir de tomarme pues una cerveza con un amigo que es un reputado guionista de Globomedia, y bueno, me está contando cómo les han dicho ya a Globomedia, si no lo sabéis, pues la empresa de Emilio Aragón, y bueno, pues les han dicho poco más o menos que ya que se olviden de hacer programas para personas inteligentes, porque dicen que ya la televisión, digamos, en abierto, ya no piensan que ya no van a llegar a la gente, digamos, con cultura, que esa gente ya está en Internet. Entonces hay que hacer programas pues para gente, dicho pronto y claro, pues con pocas luces. Y eso da una idea de que realmente estas empresas se están yendo para atrás. Ya no saben que hay un público, el público joven despierto, que no va a seguir ya este tipo de programas. Entonces, bueno, pues ya se dedican a hacer pues patochadas como las que se puede ver pues cada día en las televisiones.
El otro día en La Sexta, en el programa de humor de por la noche, de este catalán, no me acuerdo del nombre, ya hablaban hasta de los reptilianos diciendo que eran buenos y los pleyadianos malos. Fíjate qué informaciones ya están dando, que los pleyadianos malos y los reptilianos buenos, decía este que hace de friki. Y él el mejor, claro. Oye, están en quiebra, y la quiebra del país lo di yo en exclusiva y la gente se reía cuando yo lo dije. Lo que pasa que lo que está pasando. Lo que pasa que están aterrorizados. Sí, pero permitidme un detalle también para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es verdad que yo conozco, al menos de lo más cercano a mí, conozco que hay unos planes para, evidentemente, viendo que las publicaciones en papel ya no están funcionando, quieren meterse, evidentemente, en el mundo digital y, por lo tanto, de alguna manera u otra lo quieren controlar, ¿no? Es por eso que en su día apareció aquel personaje de Telefónica diciendo que de alguna manera tenían que controlar todo lo que se iba a publicar, todo lo que se iba a publicar de alguna manera, porque ellos tenían que poner alguna tasa porque eran los de Telefónica precisamente, ¿no? Y entonces querían imponer ese tipo de tasa, cosa que al final ya no controlan, ¿no? Google es de Al Gore. La Wikipedia, Wikimierda es sionista, censuran todo. Bueno, la censuraron. A ver, perdonad un momento, siempre cuidado con las opiniones que vertéis en este programa, básicamente... No son opiniones. Bueno, cuidado, es que yo también... Bueno, pues explícame por qué quitaron mi entrada en inglés. Eso yo no lo sé, pero a ver, yo te digo una cosa, simplemente nosotros sabemos, y Miquel lo puede decir, nosotros nunca hemos censurado nada de lo que ha aparecido en Exopolítica en esta sección, jamás, bueno, ni en esta sección ni en ninguna en el programa, pero eso sí, cuando vertéis ciertas acusaciones, espero que tengáis ciertas pruebas de eso, porque si no luego nos podemos buscar un problema, tanto vosotros como nosotros. No te preocupes, que eso es una verdad como una catedral, además la sabe todo el mundo. Sí, ya, pero todas las informaciones contra el Holocausto en Wikipedia están censuradas y cambiadas. Pero y los israelitas son los buenos. Ten en cuenta que en la Wikipedia hay una serie de editores, y esos editores son los que... Censores, perdón, llámales por la palabra exacta. Llámales con el eufemismo que tú quieras. Toda la información real. Exacto, pero todo pasa por sus manos, y evidentemente son sus manos las que van a decidir si se publica o no se publica. Pero ojo, esos editores tampoco de alguna manera se ponen así como así. Tú te puedes presentar como editor en cualquier momento. No te van a coger, hombre. La Wikipedia es el equivalente a la enciclopedia de la Ilustración. Ahora nos contaron a nosotros en el instituto que la enciclopedia fue un esfuerzo muy loable por juntar toda la información de su época, ¿os acordáis? En la Revolución Francesa, pero realmente lo que hicieron fue seleccionar la información que habría que dar a los esclavos. Nos han robado la Atlántida, nos han robado la explicación de quién crea el dinero, que es la información, digamos, sobre todo la más básica que hay actualmente. Nos han robado nuestro pasado extraterrestre. A partir de ahí nos han convertido en monos que un buen día les nació el cerebro de casualidad. Y bueno, pues la Wikipedia es la continuación de esa enciclopedia. Es dejar a la gente en la inopia, contándole, simplemente describiéndole la realidad, pero no explicándola. Hay un axioma que todos los que hemos estudiado la carrera de periodismo nos dicen en primer curso, en redacción periodística, que tienes que contar una noticia, contestar las 5 W, que en inglés son who, when, where, why and where. Me parece que no sé, who, quién, cómo, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Y aquí lo que se está produciendo en toda la prensa es que se contestan las 4 primeras, pero nunca el porqué de las cosas, que es lo que te hace comprender la realidad. ¿No? Y lo que estamos haciendo desde Internet es hacer que la gente comprenda, que ponga las piezas de rompecabezas y vea la realidad tal cual. Y ahí es donde se está produciendo esa ruptura, porque la gente, claro, cuando encuentra una explicación a su vida y entiende que, por ejemplo, que en su ADN basura está el futuro de la humanidad, pues se queda alucinado de que los científicos y la prensa oficial le llaman a eso ADN basura. Se están metiendo con nuestro ser, con el 97% de nuestro cuerpo, de nuestra esencia. Solo con decir eso ya uno pues se da cuenta perfectamente que no hay color, que es que... Total, Rafa, déjame añadir una cosa. La enciclopedia más famosa del mundo, ¿cuál es? La británica. ¿Sabéis de quién es la enciclopedia británica? No. De los Rockefeller. O sea que en Wikipedia te ponen a los Rockefeller como filántropos. Eso es una tomadora de pelo. ¿Cómo que nos van a denunciar, por favor? ¿Filántropos? ¿Un tío que quiere reducir la población es un filántropo? Bueno, yo quería... ¿De quién es la agencia Reuters? ¿De los Rothschild?
Si lo tienen controlado todo, hombre. La vendieron hace poco, pero sí, la crearon ellos. Yo quería hacer proponeros una apuesta muy graciosa, porque mira, se van a tocar temas, me gustaría hacer un poquito un repaso de los temas que se van a tocar en el Congreso y luego podemos apostar cuál va a ser el que van a criticar y van a decir, pero ¿qué han dicho estos y tal? Vamos a hacer una porra de... Venga, hacemos una porra. Pero una cosa, las críticas tuyas, Miguel, son un éxito. Si hay 1000 congresos y solo te critican a ti, porque tienen miedo, porque se les derrumba el sistema. Bueno, ojalá llegaran tan lejos, pero en fin. Pero bueno, pero fíjate los temas que vamos a tocar, ¿vale? O sea, y hacemos la apuesta. Y vamos a ver, mira. A ver, Olga Porqueras, una mujer pues que habla con animales, viene a hablar de que tenemos que tener en cuenta los animales en la toma de la conciencia. Ningún problema, bajo mi punto de vista. Josep Pamias, payés, industrial, que viene a hablar sobre las plantas que curan justamente las enfermedades graves, son las que están prohibidas. Ahí está... Esta va a tener polémica. ¿Tú crees, Carlos, que esta va a tener polémica? Bueno, ahí se puede decir que está atacando y no lo está haciendo. Está defendiendo a las farmacéuticas. Bien, la siguiente. Los beneficios de la radiestesia y la geobiología. Los beneficios de los minerales, los cuarzos y tal. Creo que no va a tener mucho problema, ¿no? No sé. Música de las esferas. Bueno, esto ningún problema, ¿no? La unificación de la noosfera. Bueno, tampoco creo que tal. Y ahora le toca a Carlos Mesa, que está aquí, que va a hablar de el Club Bilderberg 2010, ¿por qué en Barcelona? Bueno, vamos a ver. Bueno, luego apostamos. Sí, luego hablamos también con Carlos Mesa, porque a mí me interesa mucho esto del grupo Bilderberg. Es importante. Y además, como han salido antes también el nombre de los masones y los satánicos, también que nos aclare un poquito. Vale, bueno, luego el proyecto matriz. Venezuela, la revolución no será televisada. Una versión totalmente distinta de la que todos tenemos en la cabeza de Chávez, quién es, qué está pasando en Venezuela. Una versión totalmente distinta. Yo he tenido Nos engañan con Chávez, ¿eh? Es propaganda también, la propaganda negativa que nos dan, ¿eh? Eso os digo. Yo creo, yo totalmente de acuerdo con vosotros, pero fíjate que, mira, bueno, ya me adelanto. ¿Sabéis cuánto vale el litro de gasolina en Venezuela? 1 céntimo de euro. Claro. Bueno, nacionalizó la principal refinería para la ciudadanía. Lo que le acusan de estas mentiras. Bueno, lo siento, me adelanto. Yo creo que este va a ser el más criticado. Pero en fin, seguimos. La glaciación, Luis Carlos Campos. La glaciación y la estafa del calentón global. Esta también tendrá polémica. Sí, pero bueno, ya no cuela lo del calentón. Pero son 30.000 científicos, ¿no? Carlos, 30.000 científicos que también lo están apoyando. O sea, gente que ahora son herejes, ¿no?, de la ciencia. A ver, los encubrimientos, José Luis, de Mundo Desconocido. Los encubrimientos de la NASA en la Luna y Marte. Cuando digas que la Luna es un satélite artificial, menuda cara de poema vamos a ver por allí. Pero en fin, comandante Mitoa Campos. El 11S, descifrando la caja negra del vuelo del Pentágono. Este señor, con la Asociación de Pilotos por la Verdad, está 2 años peleando con el Pentágono para que les den la caja negra. Y cuando él descifra la caja negra, se da cuenta de que allí no pudo ser un avión, aquello fue un misil. Bueno, tema candente también. Domingo, las constelaciones familiares. Bueno, precioso, es una solución, no es ningún problema ni denuncia. Enric Durán, el Robin de los bancos, ¿no? ¿Sí? Que bueno, no le gusta a él llamarse así, pero en fin, podemos vivir sin capitalismo. Conferencia, y él quiere hacer un debate. Qué miedo me da el debate, pero en fin, bueno, vamos a ver. Pedro Palau, autor de más de 100 libros, Carlos, tú y yo hemos coincidido con él el otro día en la radio también. La manipulación de las profecías, es decir, las profecías como, digamos, alguien parece que esté siguiendo un guión con las profecías para que al final se cumplan y al final todo el mundo tenga miedo de esa última profecía, el Argamedón, el 21 del 12 del 2012. Exacto, oye, al hilo de esto me gustaría decir una cuestión muy brevemente. Sí. Yo he leído un montón de profecías, algunas que hablan del fin de los tiempos, otras que hablan del 2012, otras que hablan de cuando esto se termine o cuando haya... ¿Sabéis? En todas coinciden en un punto. ¿Cuál? Dicen lo siguiente, habrá grandes señales en el cielo. Sí. Todas dicen lo mismo. Y a ver las ailas, ¿verdad, José Luis? Ellos dicen, habrá grandes señales en el cielo, leer a los grandes. Ahí la verdad es que discrepo un poco con vosotros. Leer a Paravicini, bueno, no sé, el que se os ocurra, pero ahí están. Bueno, hay un libro que se titula Los profetas del bosque, el cual un coronel, me parece que fue, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre, cuenta un montón de profecías y efectivamente al final
muchas de ellas coinciden en el mismo punto. Y no solo eso, sino que históricamente yo creo que la cuestión de las señales en el cielo es lo que más ha prevalecido. Antes de ir con el siguiente, Carlos, es que si no vamos a perder el hilo. Decías que tú estabas que no compartías esa opinión. No, para nada, porque mira, todo el mundo siempre tiene en mente cuando habla de las profecías del 2012 una profecía maya, ¿no? La gran pregunta es, ¿de dónde ha salido esa profecía maya? Porque mirad, existen 4 o 5 códices mayas en todo el mundo, y en esos códices, de verdad os lo digo, no existe ni uno donde se hable de la profecía del fin del tiempo. Ni uno. Y otra cosa, vamos a ver, para el que no lo sepa, no está en ningún códice, está en el calendario, Mira, el calendario, hay 3 calendarios como tú bien sabes, y hay uno que es el calendario de la cuenta larga. Bien, el calendario de la cuenta larga es vigesimal, por lo tanto no termina el 13 del 0 del 0 del 0 del 0, termina, si alguno quiere aplicar la matemática, el 19 del 19 del 19 del 17 del 19. Y lo hacen de esta forma porque tenían 5 dedos, ¿vale? Simplemente aplicar matemática, nada más. ¿Sabéis cuál es el equivalente del 19, del 19, del 19, del 17, del 19 en nuestro tiempo? Lo tengo aquí delante, ¿eh? Tengo una calculadora que me ha hecho el cálculo. El 14 de octubre del año 4772. Ese es el final real de la cuenta larga del calendario maya. Y con una calculadora ahora acabas de dinamitarnos todos los cálculos que se han hecho. Yo lo único que digo es que yo de verdad muchos investigadores esta cuenta viene de los 144.000 días de la cuenta larga, como tú dices, y donde está la discrepancia es saber si realmente en el calendario gregoriano nos hemos tragado algunos años, pero sí pero aunque nos lo hayamos... Los que más saben de este tema son John Coleman y José Argüelles. Y parece que ese calendario empezó en el 3113, si no mal no recuerdo, antes de Cristo, y ahí, pues... Sí, es ahí, dando ese calendario... 5.125 años, sí. Y bueno, pues ahí discrepan entre el 2012 y 2017, pero por ahí nada la cosa. Bueno, yo simplemente pero digo lo de la cuenta larga, eso sí que está ahí. Luego ahora ya, las profecías... Es cierto que están interpretados mucho. Esto viene del Chilambalam sobre todo y el Códice de Dresden y bueno, ahí... Pero es que el Chilambalam yo lo he examinado de cabo a rabo y tampoco dice nada sobre esto. Y además te diría hasta el libro de dónde salió. Eso salió de un libro al estilo del Código da Vinci, un libro de estos convertido luego en una novela, que además escribió un autor alemán que creo que se llama Albert Bettenmüller o algo así. Y que fue publicado, creo que fue vuelto a publicar hace poco, no sé si por... Yo conozco ese libro, pero pues ese es el libro donde han salido... No, ese es el libro donde han salido las profecías. No, hombre, José, este tipo viene mucho después. Argüelles lleva ya desde los años 80 descifrando los códigos mayas. Eso es un bestseller, como tú bien dices, pero él se fijó en Argüelles. Aquí hay que leer a José Argüelles. Y bueno, pues como dices, sí que hay discrepancias, pero sí parece... en sus textos que están hablando del final de una civilización y desde luego los mayas, que son los verdaderos depositarios de esa tradición, lo están esperando. Personalmente me quedo con la fecha de Carlos Mesa más que nada porque no me toca tan de cerca, ¿eh? Yo os lo digo, de verdad. Os voy a contar ya muy brevemente. Apocalipsis capítulo 12, 2012, en el versículo 1, para más años. O sea, parece que juegan con el destino. ¿Sabes lo que dice? Apareció en el cielo una gran señal. No está mal, ¿no? No, pero eso hace referencia a una fecha concreta. Es casual. Ya, aparte, hay que recordar que el libro de las revelaciones, o el Apocalipsis, como se le llama, creo que hace bastante mención a la época en la que fue escrito. Con permiso, sigo porque quedaban cuatro conferencias para luego hacer, si os parece, la apuesta. Sí. La apuesta. Bueno, la manipulación de las profecías, habíamos dicho. La última, enigmas del antiguo Egipto. José de Alberto, o sea, una persona que dice las pirámides no tienen 3.000 años, tienen 12.000, tienen tal, y si el hombre lleva 5.000 años en la Tierra, pues como que algo no cuadra, ¿no? Es un tema también, bueno... Totalmente de acuerdo. Vale. Entonces, Javier Pérez Nieto nos habla de sociedades secretas, ¿quién controla el mundo? Colin Rivas, que todos lo conocemos, habla de la Atlántida. Él dice que sabe dónde está la Atlántida, que es más grande. Lo tuvimos en la radio aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. Tal. Después, Rafael Palacios,
cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo. Y si hubiera un poco más de tiempo te preguntaría cómo nos lo robaron, pero bueno, ahí... Y cierra pues Salvador Freixedo con la ornitología en el siglo 2010. Bueno, hacemos apuestas a ver cuál nos critican más, qué titular van a sacar de esos locos que se reúnen a contar estas cosas. Yo apuesto por Venezuela. Yo casi por Luis Carlos Campos, ¿qué quieres que te diga? La gran estafa del calentón global. Pero no te creas, no te creas. Hay una cuestión también adicional, y es que Javier Pérez Nieto toca un tema, el de las sociedades secretas, y creo que ahí va a ser, la verdad es que muy muy duro y muy revelador. Sí, habla muy bien Javier, además. Sí. Va a ser ahí bastante muy documentado. Entonces, apuestas. Rafa, ¿tú cuál crees que nos van a machacar más? No sé, la verdad es que no nos preocupa en realidad. Lo que importa es que hablen del Congreso. Eso, aunque sea mal. Claro, por supuesto, eso es bueno. Hombre, yo creo que lo más actual es Club Bilderberg, ¿no? O sea, por el tema... Pero no se mojan, No se mojan, Todos dicen que hablen, pero no se mojan con no quieren hacer una porra aquí, ¿no? No quieren hacer la porra. Yo creo que Venezuela, Yo creo que Venezuela porque la gente todos tenemos en el disco duro que el Chávez es malísimo, que el por qué no te callas y el no sé qué, o sea, bueno, es que ¿sabes? Ya lo veremos. Yo, antes de acabar, porque nos quedan pocos minutos para acabar la sección, me gustaría que Carlos Mesa nos pusiera un poquito, porque además es el único que no ha expuesto tampoco exactamente el tema del Club Bilderberg y por qué en Barcelona. Pues mira, pero hay que confirmarlo, ojo, Eso queda por confirmar, la verdad. Yo creo que está claro, ¿no? Que vienen así. Creo que hay una información que todavía debo contrastar en estos días porque tengo que hablar con algunas personas. Ojo. Claro. Entonces se está hablando del día 3 y 4 de junio. Se está hablando de un hotel concreto en Sitges. Hotel Dolce. Claro, Dolce, ¿no? Exacto. Sí. Pero lo que hay que acabar de confirmar, y otra cosa, que a lo mejor también pudiera suceder, que si se anticipa todo este tipo de información, luego pudieran variar fecha y lugar. Con lo cual, pues hay que tener un poquito de cuidado a la hora de decir según qué cosas, ¿no? Porque también pueden venir en tu contra. Ojo, por cierto, ahora que habéis hablado del tema de la porra, dejadme apostar. Sí, por supuesto. Yo como mediático apuesto por Rafa Pal, porque Rafa Pal es un genio para liarla donde haga falta. No, pero bueno, él viene entre otras cosas es el título de su libro. Rafa, ¿cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo? Robándonos el conocimiento. O sea, la información, ¿no? Nos quitaron la información. Exactamente, nos han dejado... Somos como niños que se han quedado perdidos en la playa. Entonces nos han robado el pasado y nos han robado... Bueno, ya lo dijo Orwell, ¿no? Si le robas a alguien el pasado, le robas el presente y el futuro. Nos están controlando a través de los grandes secretos que guardan. Bueno, durísimo, también. O sea, que estamos aquí sin saber de dónde venimos. Una cosita nada más, hablando del Club Bilderberg, nada más pongo un dato final si queréis. ¿Cuándo fue? Recuerdo, ayer estaba yo en Madrid y estaba hablando precisamente con algunos amigos que están en distintos ministerios y me están confirmando algo que veía que es curioso, ¿no? Que además lo vemos venir. Si son cosas que además que tampoco tiene que venir nadie a decírtelo, creo que si piensas un poquito al final te vas dando cuenta de que son detalles que si piensas llegas al mismo descubrimiento. Y me estaban comentando cómo vamos tendiendo poco a poco con estas crisis que se nos van viniendo encima una detrás de otra, cómo estamos yendo hacia, o lo que intentan, o al menos está intentando desde Occidente, es a eliminar por completo el tema del dinero, para que todo vaya a cuentas que sean números en definitiva, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, de tal manera que lo tengan muy fácil para controlarnos en todos los aspectos. Bueno, y cuando quieran cortarnos el grifo nos lo cortan y se acabó. El chip, imagínate, yo creo que es un poco su objetivo, ¿no? Que todo el mundo lleve el chip, que eliminación del dinero y que con el chip puedas pagar. Pero es que también te pueden desconectar. ¿Estaréis de acuerdo todos, no? Por supuesto. Hombre, yo por descontado. Además, como decía David Icke, el peligro más siniestro que acecha al ser humano es la implantación de los microchips. Aunque en cierto modo ya lo llevamos, con el teléfono móvil encima constantemente. Llevamos una forma de microchip. Sí, y hubo un tiempo en que también, ahora parece que la cosa ha pasado un poquito al olvido, pero yo también fui de los que en principio, y me sigo negando, tengo todavía el DNI antiguo, soy de esos que voy a intentar por todos los medios y remedios no llevar uno de estos DNIs modernos, ¿no? Que llevan hay chip abducidos con chip ya, que les han hecho fotos con chip a algunos abducidos.
Molt bé, doncs escolteu, ja no queda més temps, no queda más tiempo. Muchísimas gracias, Rafa Palacios, rafapal.com. Muchísimas gracias, Luis Carlos Campos, de Contraperiodismo Matrix.com. También a José Luis de mundodesconocido.com. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches y os vemos en Ciencia y Espíritu en el tercer congreso, en el 8 y 9 de mayo, ¿de acuerdo? Venga, gracias a los tres. Hasta luego. Adiós. Enviarnos el link de la radio. Lo haremos, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en el blog. Muy bien. Y os escucha más gente. Perfecto. Buenas noches a los tres. Gracias. Adiós. Doncs nos quedamos un momento. Carlos Mesa, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Nos gustaría tenerte un día también con más tiempo, también, porque claro, ya ha sido un poco digamos que Rafa Pal, Luis Carlos Campos, José Luis, pues ya los hemos tenido más días aquí en el programa. ¿Me permitís una vez? Sí, por supuesto. A lo mejor, no sé si debiera o no, pero como veo que todo el mundo ha puesto ahí sus páginas web, yo tengo un pequeño blog así muy humilde. Sí, dinos, que por se supuesto. llama carlosmesa.com, igual que mi nombre y demás. Y bueno, lo que intento también es un poquito dar muy interesante, además, muy interesante. Ciertos temas. Sí. Lo que pasa que, bueno, intento siempre hablar desde la óptica de mi conocimiento a través de los viajes que he hecho y de mis investigaciones. Muy bien, pues y tanto, carlosmesa.com para el que quiera saber más. I, Miquel, ens trobem aquest cap de setmana, que ja tenim moltíssimes ganes. 8 i 9 de maig, al tercer congrés de Ciència i Espíritu. Com poden aconseguir les entrades? O com es pot? Entrant a la web o trucant-se per telèfon. El telèfon és el 93 362 3700, 93 362 3700, o a la web, que és el més ràpid, perquè ja poden veure tot. Si es va allà, en Guixeta hi n'hi ha? També. Bueno, aviam, estem planant, vull dir que millor entrar a la web, cienciaespíritu.com, que és el millor, i allà està, ja poden fer la reserva allà. Molt bé, doncs Miquel Celades, moltíssimes gràcies com sempre. Bona nit. Gràcies. A les matinades escolta No són hores. A Onda Cero Catalunya. 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 A Onda